En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ayer escucharon al ingeniero Ruperto Long hablando de su libro No dejaré memorias, esa biografía novelada de Isidoro Ducás, el conde de Lotremont, y hoy vamos a continuar con otro franco-uruguayo, con otro poeta, otro escritor que nació en Montevideo, nació en Uruguay y que brilló en la literatura francesa. Para eso le doy la bienvenida a Andrés Echevarría. ¿Cómo estás, Andrés? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás, Pablo? Andrés Echevarría está aquí, un hombre que este año editaste un libro muy interesante, un libro muy importante de poesía llamada La Plaza del Ángelus. Estuvimos hablando de La Plaza del Ángelus, y ahora tu segundo libro, es el libro de uno por semestre más o menos. Sí, bueno, un poco inesperado, no estaba previsto, incluso no se va a hacer una presentación ni nada. Antes que nada, Pablo, quería decirte que me adhiero absolutamente a esta semana dedicada a Fucho, a Musitelli. Sí. Me alegro un montón. Vi la película en la que vos también tuviste tu parte en la gestión para que se editara de un solo país. El documental sobre un solo país, sí, que se puede ver a través del blog de La Máquina de Pensar. Un documental aparte que muestra un lado de los escritores, de una movida. Tengo como próxima lectura lo del libro de ahora de Fucho, que no lo he leído todavía, pero me alegro mucho y me adhiero de corazón a esta semana. Se trata de alguien que, si bien tiene una trayectoria como cineasta, Fucho Musitelli, también tiene su costado poético y tiene su costado de escritor. Él siempre ha escrito, aunque es la primera vez que publica, y yo creo que vale la pena leer ese libro de cuentos. Yo te decía ahora cuando lo leas, que es muy consciente, él lo dijo en la presentación, algo me sorprendió. Lo conocemos mucho a Fucho, vos y yo, a Fucho Musitelli, y sabemos que es una gran persona, es un tipo muy sabio, muy macanudo, pero me sorprendió la autoconciencia que tenía de lo que es la poesía. Y sin hablar de poesía, él definió: ustedes van a leer estos cuentos donde se cuentan determinadas cosas, en general son dos cosas, ustedes tienen que unirlos con una tercera que no está dicho. Qué bueno. Y yo creo que es una buena definición de poesía, mecánica, rudimentaria, de manual, de carpintero. Es que el caso de Fucho es una atención de toda una vida, alguien que ya pasó los 80 años y que ha atendido toda la vida a la cultura, a la literatura, al cine, a todas las expresiones de la cultura y del arte, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo atender lo que pueda decir alguien. No, y aparte, un detalle, para ir ya directo a tu libro, se presentó, lo decía yo, en la sala Atahualpa del Teatro del Galpón, porque él y Chispa, su esposa, son galponeros de la fundación del Galpón, y obviamente ahí había un homenaje también del Galpón, había mucha gente, fundadores del Galpón, hablando a favor y aplaudiéndolo a Fucho Musitelli. Y tiene que ver con el teatro porque, aquí estamos hablando de una obra de teatro, o sea, publicaste un libro que es una obra de teatro, que una obra de teatro, ya lo sabemos, vos sos dramaturgo, pero tuviste un momento importante como dramaturgo. Sabemos que una obra de teatro encuentra su esplendor o su concreción cuando llega a las tablas, ¿no? En este caso es un libro que es el premio Onetti del 2011. Se inaugura el premio Juan Carlos Onetti en la Intendencia de Montevideo. Es el concurso tradicional de la Intendencia, pero que se inaugura con el nombre Premio Onetti, se inaugura con el sistema de premiación que consiste en 5.000 libros editados que se van a distribuir en el Socio Espectacular, y que también tiene una edición a cargo de Banda Oriental, que también va a tener su venta comercial. O sea, estamos hablando de todo un paquete que se estrena con esta obra de teatro llamada Cuando la luna vuelve a su casa. Sí, leer teatro en un libro es todo un tema. Hay personas que no lo aceptan, otros les gusta más. Esta obra en particular creo que la concebí por algunas características para que pueda ser leído en formato libro. Lo último que llegué a estrenar fue en 1995. En el 95 una obra en el Anglo. Y esa obra, por ejemplo, sería imposible de llevarla en formato libro, una obra que tenía mucho trabajo escénico de danza, de música, tenía una impronta de performance poética muy difícil de trasladar al formato libro.
Esta otra creo que sí, por lo menos la concebí con algunas pinceladas más clásicas, más ortodoxas. De alguna forma esa obra anterior del 95, podríamos decir que no se sostenía solo la obra en la letra, en la palabra, sino que requería un 80 o un 90% más. Sí. Ahora, esta obra, cuando la luna vuelve a su casa, que relata, narra, toma como punto de partida la vida y la obra de Jules Laforgue, está basada en la palabra. Está basada en la palabra y está concebido en sí como un homenaje a este poeta, que traté de hacer con el mayor de los respetos, desde lo que puede ser mi conocimiento de su poesía y de su vida, ¿no? Si me permitís, Pablo, hago una pequeña, algo muy sintético. Jules Laforgue, estamos hablando de un poeta que nació en 1860, acá en Montevideo, ahí justo donde está hoy en día Juncal y Plaza Independencia, del otro lado de lo que es Buenos Aires, y te veo sonreír porque sabés que gestioné también en su momento la colocación de una placa. Claro, y aparte cuando entrevisté a Ruperto Long me decía que ahora va a haber una comisión para tratar de hacer precisamente lo que vos ya hiciste con Laforgue, que es poner placas en los lugares donde estos hombres del siglo XIX, que brillaron en la literatura francesa, pero que nacieron acá, se movieron en Uruguay, y vienen turistas y dicen, ¿dónde estaba Laforgue? Claro, y una forma de que permanezcan, de que haya una referencia, sin duda, es eso tan sencillo que es colocar una placa en un lugar y que nos ubique, donde esa casa fue demolida en 1960, la casa, actualmente hay una empresa de seguros ahí. Este poeta, entonces, que nace en 1860, en 1866 es trasladado a Tarbes o Tarbes, en los Pirineos, donde queda el cuidado de un tío con 2 hermanos. Pasa ahí hasta los 15 años separados del resto de su familia, del padre y de la madre. A los 15 años se reúne de vuelta con la familia y todos viajan a París, a vivir en París, donde muere la madre, luego de tener un bebé que también muere. Una pregunta, Andrés, él era uruguayo, o sea, nació en Montevideo. ¿Sus hermanos, algunos nacieron en Montevideo o eran todos franceses? No, nacieron en Montevideo. Todos los hermanos habían nacido en Montevideo. O sea, solamente el papá y la mamá eran franceses. Exacto. Y de esta población de los Pirineos, ¿verdad? Entonces, cuando se reúne toda la familia, van a París, un nuevo drama en la vida. No había pasado nada bien en Tarbes. Laforgue había sufrido mucho la estadía por temas de salud, por temas de maltrato, que después lo testimonia en alguna carta a Marie, a su hermana. En París queda solo entonces, porque al fallecer la madre, vuelve Charles Laforgue, el padre, a Tarbes. Él queda solo, pasa unos años muy difíciles, pero estudia y tiene como docentes a Mallarmé, tiene como docente a Hipólito Taine, tiene unos docentes muy importantes. ¿En París eso? En París. Resulta un muy mal estudiante, sus calificaciones son famosas porque no son buenas, es una persona muy introvertida, tímido, le cuesta integrarse, admira muchísimo a Baudelaire y eso le da una impronta a su poesía, a su filosofía, lee mucho, se mete mucho en bibliotecas, después se va a retratar a sí mismo paseando por los muelles y por las bibliotecas, que son los refugios. Esto lo une mucho a Isidore Ducas, que ya los ha tratado, a Lautréamont, quien también se educa en Tarbes y en París tiene una vida muy solitaria, muy conflictiva. Los dos nacieron en Montevideo, si bien este hombre Laforgue se fue a los 6 años, y los dos eran de familias procedentes de Tarbes, ¿no? Exacto. Aunque entre ellos había una diferencia como 18 años. Claro, mucha edad no llegaron a cruzarse. Incluso cuando llega Laforgue a Tarbes, es justo ese viaje que hace Ducas a Montevideo y vuelve inmediatamente a París, no queda en Tarbes. Ahora los dos también, de alguna forma, siguieron, digamos, el trayecto de Baudelaire. Una pregunta, Laforgue, ¿era un poeta, digamos, maldito en el sentido de malditismo, digamos, de un tipo marginal, un tipo de imprecar? Y Verlaine lo incluye dentro de esos malditos, ¿no? Dentro de sus consideraciones de simbolistas y malditos. El propio Laforgue después va a hacer una especie de crítica, de revisión de Baudelaire y va a tener sus consideraciones. Pero siguiendo un poco con ese en forma muy sintética, él vive esos años hasta que consigue, gracias a un financista, Prusy, le consigue trabajos en la Gaceta del Arte, la Gaceta de Bellas Artes. Trabaja muy poco tiempo, menos de un año, e inmediatamente se traslada a Berlín, en un trabajo insólito que era leerle en francés a la emperatriz Augusta. Por primera vez Laforgue tiene un buen pasar económico.
pero sigue sufriendo porque no le gusta para nada ni Berlín, y tiene contacto con esta emperatriz que era depresiva, una persona que viajaba constantemente por pueblos de Alemania para curar sus nostalgias, de origen ruso ella, en una muy mala relación y bueno, con un montón de características propias de la nobleza con Guillermo I, el emperador de Alemania. Laforgue logra entonces pagarse 3 publicaciones, publica 3 libros: Los Lamentos, Les Complaints, Imitación de Nuestra Señora de la Luna y El Concilio Férico. Esos 3 libros los publica en París, él pagándose la publicación, y tiene una buena aceptación dentro de un núcleo de poetas, de intelectuales franceses de ese momento, del siglo XIX, y decide, ya hastiado, cansado de esta vida en Berlín, decide irse a vivir de vuelta a París. Se casa, porque conoce a una inglesa, Lealí, en la corte de Berlín, ahí mismo, que es una persona que enseña, profesora de inglés. Se van juntos a vivir a París, y en París viven menos de un año en una situación de mucha pobreza. Se enferma de esa enfermedad tan característica del siglo XIX, de tisis, lo que es tuberculosis, y muere, fallece a los pocos días. Él había nacido el 16 de agosto de 1860, muere el 20 de agosto de 1887. Ingresa a lo que va a ser ese club de 27 años. De los rockeros. Con Jim Morrison, con Janis Joplin, con Jimi Hendrix o con Kurt Cobain, ¿no? O sea, todo mismo con 27 años. Exacto. Bueno, pero también Delmira, nuestra Delmira, tenemos algunos otros casos. El tema es que Laforgue fallece en esa situación muy precaria, dramática, antes de convertirse, como en tantos casos, en uno de los poetas más emblemáticos, de mayor influencia sobre gran parte de la literatura inglesa, de habla hispana. Eso sorprende porque, digamos, Lautréamont tiene mucha fuerza en la literatura francesa, obviamente trasciende, pero parece que Laforgue como que impresionó más a poetas importantes de la lengua inglesa, ¿no? T.S. Eliot y Ezra Pound, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, lo considera el maestro, pero incluso en el Río de la Plata, Huiraldes, Lugones, de una manera no muy confesa, nuestro Rey Reissy, un montón de poetas. Neruda también, ¿no? Neruda, Octavio Paz, en México, o sea, hay muchos poetas, ya te digo, de habla inglesa, hispana y francesa que lo toman como referencia y como... Yo he estudiado mucho, ¿sabes? El tema... Un detalle, déjame decirlo porque no todo el mundo puede recordar que vos ya editaste una biografía de Laforgue, y que también hiciste la traducción en edición bilingüe de Los Lamentos en el 2010. Capaz eso es más fácil de acordarse. Lo de Laforgue es del año 2005, algo así, ¿no? Sí, creo que 2005, 2006. O sea, este sería tu tercer trabajo con Laforgue, ¿no? O sea, primero la biografía, ahora después hiciste la traducción, y ahora sería lo que Elvio Gandolfo, que es el que hace el prólogo de este libro, dice, tomando el término de la plástica, ¿no? Donde uno agarra la reproducción del Guernica y le pone otras cosas, se hace una intervención. Esto sería como que vos haces una obra tuya sobre la obra de Laforgue. Exacto. Me ubico en esos últimos días dramáticos, previos a su muerte, donde está Laforgue moribundo, enfermo, terminal, y donde de alguna manera uso aquello que puedo conocer a través de estos estudios previos que vos mencionaste, para que se le aparezcan algunos personajes que fueron parte de su vida, justamente la emperatriz Augusta, Pierrot, que es una proyección distinta de Laforgue. Laforgue es una persona tímida, introvertida. Pero perdón, Pierrot en cuanto a personaje de su poesía. Exacto. Porque este hombre también escribía ensayo y opinaba y hacía reflexiones, y en sus ensayos también aparece Hamlet. Traté de que aparecieran en la obra... yo diría casi todos, porque hago una referencia al Hamlet que figura en Moralidades Legendarias. Intenté algunos poemas de los últimos versos de él, donde trabaja más no con el verso medido, sino con el verso libre. Traté de repasar todo aquello que de alguna manera nos llevara a concebir de manera general la personalidad y la poesía.
traté de hacerlo desde el absoluto respeto, desde, sobre todo respetar la voz, la personalidad, las características que puedan acercar a esta figura, ¿no? Está claro que digo, es una obra donde asistimos, por lo menos al leerla, a toda la vida, y se va desgranando muy de a poco cierta obra, algunos poemas, que no todos son leídos por él, ¿no? Algunos son leídos por la mujer, ¿no? Claro, de pronto, incluso en algún momento coloco una idea o una frase extraída y la sumerjo en un contexto teatral. La idea, me pareció bueno el concepto de Gandolfo de intervenir la poesía, intervenir la literatura de Laforgue e incluirla dentro de ese ritual teatral de 6 actos, donde van pasando como páginas, esa fue la idea, y se les aparece en cada uno de esos actos algo que es muy emblemático, muy llamativo, muy destacado de su obra o de su vida, ¿no? Y cuando él o alguien, digamos, dice la poesía, una pregunta, ¿el poema está completo o no? No siempre, no siempre. En algún momento incluso son un par de versos o algo más que tienen que ver con lo que intento retratar en esa instancia, ¿no? Sobre la muerte, sobre su nostalgia, sobre sus ganas de ir a Inglaterra o a Estados Unidos, él desea, y me parece muy interesante que él, en ese casi último deseo que fue real, de ir hacia Inglaterra, ya sintiendo que París lo recibía para intentar matarlo como había hecho anteriormente, cuando era un adolescente y quedó vagando en París, él, a través sobre todo de Walt Whitman, las traducciones que hace, él empieza mucho a mirar hacia Inglaterra, y me parece interesantísimo que después de muerto llegue a Inglaterra, porque su literatura es consumida, leída y aprendida entre poetas de habla inglesa. Sí, y fundacionales como T.S. Eliot o R. Pound. De todas formas, esos poemas, vos decís que estamos asistiendo a esos poemas, pero no están siendo intervenidos en el sentido que, bueno, le cambiás algo, ¿no cambiás nada. No. O sea, solamente pueden ser fragmentos o el poema completo. Sí, en algunos momentos tomo ideas dentro de algún, sobre todo cuando no está explícitamente en versos los textos, tomo alguna idea y de alguna manera por ahí la coloco o la uso como referencia. Por lo que te decía al principio, a ver, está un poco de moda buscar algunas características para hacer sobresalir de determinados autores tratados, algunas debilidades, algo que pueda resultar algo escandaloso. Algo escandaloso. Yo intenté lo contrario, digamos, si algo puede aparecer de él es lo que realmente es comprobable, lo que aparece en su literatura y en sus cartas. Intenté ser respetuoso sin ocultar nada. Y puede ser que esta operación podía, si hubiera salido mal, te puede salir un pastiche donde se junta, se pega una cosa, se pega con otra, donde asistimos a poemas que van pegados unos con otros, sin vigor dramático, o sin querer decir algo más por encima de ellos, ¿no? Con un sentido dramático o superior a lo que es la poesía, que es muy buena de Laforgue. Obviamente no hay que decir que es una poesía, estamos hablando de que está en un terrible nivel, tiene la palabra de esta obra, ¿no? De la letra de esta obra. Puede decirse que es como se hace a veces los músicos, determinados músicos que agarran melodías de alguien y hacen sampleos, eso que se llama sampleo, o no, variaciones. O variaciones. Para hacer otra cosa superior, digamos, otra cosa no, que va en el mismo sentido. No creo que haya ido en ese plano mismo. O sea, la intervención yo creo que tuvo que ver con atender que la poesía es un reflejo de la desnudez del autor, ¿no? Digo, como nada la poesía demuestra, y sobre todo y exclusivamente cuando el autor es honesto y de esta dimensión, como el caso de Laforgue. Entonces, en este caso, si yo quiero reflejar de manera verídica, respetuosa, cuando digo respetuosa, insisto, no es que voy a ocultar algo, al contrario, muestro ahí a una persona que está en una situación dramática, terminal. Y aparte, se aprovecha, para mostrar esa persona, para mostrar su obra, ¿no? O sea exacto, pero nada puede reflejar con más fidelidad que la poesía, que la palabra expresada, buscada, trabajada por el propio autor,
creo que esa fue la intención y lo que intenté hilvanar o trabajar, intervenir de tal manera que hubiera una continuidad también, ¿no? Y que mostrara en todas esas pinceladas a Laforgue. Me gusta y agradezco el concepto de Gandolfo, donde él dice que incluso para aquellos que no conocen la obra de este poeta, al ver esta obra pueden ver, danzar, pueden ver explícita los elementos más sobresalientes de su poesía y de su vida, ¿no? Muy bien, Andrés Echeverría, después de la pausa seguimos conversando sobre este poeta francés nacido en Montevideo, sobre Laforgue y sobre Cuando la luna vuelve a su casa, Premio Netti 2011 en dramaturgia. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno, seguimos aquí hablando con Andrés Echeverría, Cuando la luna vuelve a su casa. Es el título es un verso de este hombre, de Laforgue, ¿no? Claro, no es exactamente. Ahí tenés un claro ejemplo de intervención, porque es cuando el muchacho volvió a su casa. Originalmente hice un juego con algún verso, cuando la luna vuelve a su casa, por ser Laforgue también muy identificado con el símbolo de la luna, ¿no? Que eso es muy interesante también, ha sido un tema de discusión con estos franco-uruguayos sobre la identidad. En el caso de Laforgue, por todo lo que repasamos hoy, nacido en Montevideo, luego en los Pirineos, luego en París, luego en Berlín, luego de vuelta en París, estamos hablando del español, del inglés, que hizo la traducción, del alemán, del francés provinciano de los Pirineos, del francés de París, con todos sus neologismos tomados también entre aquellos seguidores crea una personalidad particular y un exiliado que toma como referencia a su exilio, el cosmos. Él de manera constante en su poesía aparece la luna, el sol, el universo, los planetas, esos elementos. Yo digo que lo convierten en un exiliado cósmico, astral, en un exiliado que mira más allá de la Tierra, y él lo repasa todo el tiempo. Él habla con gran pesimismo del futuro de la humanidad y tiene, aún siendo pesimista y consciente de que el universo se extingue también, tiene una proyección constante y utiliza muchos de esos elementos. Por eso esa constante discusión, digo yo, de la nacionalidad de Laforgue, al menos lo he resuelto yo encontrando a un poeta que mira más allá de la tierra. Y de pronto ese carácter universal de tantos exilios, hasta cierto punto, en gran parte, tiene que ver con la aceptación que tiene en otros idiomas o en otras tierras. Es un ejemplo de eterno exiliado, ¿no? Ese es uno de los elementos. Los otros elementos insólitos que toma Laforgue, y que por ahí está asociado a otros poetas simbolistas y parnasianos, es la filosofía oriental. Él se considera a sí mismo budista, y un budista muy particular, sin duda, ¿no? Pero ese budismo para lo que le sirve es también para tomar algunas referencias También tiene un cariz sus poemas, y te sirve, por ejemplo, cuando el muchacho vuelve a su casa, que son poemas que tienen una gran intensidad narrativa, o sea, cuentan cosas y a veces cosas saladas, ¿no? Sí, entonces, yo qué sé, de un muchacho que termina matando a su mujer, por ejemplo, ¿no? Sí, el suicidio. Pero eso te sirve para cuando hablamos de que cuando la luna vuelve a su casa, hay muchos poemas de Laforgue, no quiere decir que estamos asistiendo en esta obra de teatro a poemas, digamos, dedicados solo a la luna, al éxtasis, sino que ayudan para el devenir dramático, porque son muy narrativos, cuentan cosas. Y claro, es que hay una densidad muy grande en el propio poeta, en su poesía y en su vida. O sea, es un poeta con muchísimo contenido. Es uno de esos poetas que nace en un siglo XIX desamparado de Dios, desamparado de grandes discursos, ¿no?
de un poeta que surge en un cuestionamiento de todo, de lo religioso, de los códigos sociales. Él tiene poemas que son muy explícitos, muy claros con respecto a cómo cuestiona la sociedad parisina, la sociedad berlinesa, a los códigos de convivencia de la burguesía. Por eso, y otro rasgo interesante que intenté que apareciera también, en esos viajes que hace con Augusta por los pueblos de Alemania, él reconoce en los campesinos una vida más libre, más plena, más audaz, con una sexualidad más sincera, más libre, que no la ve dentro de esa burguesía, de esa urbe. Esos conceptos hacen en la forma un poeta en el cual se encuentra mucha cosa, digo, cuando empezamos a leerlo, a hurgar. Indudablemente. Intenté que también esas pinceladas aparecieran, ¿no?, en lo posible dentro de estos sexactos. Por eso se me ocurre lo que decía al principio, que de pronto esta obra puede ser leída en formato libro. Sin duda, aparte se editaron 5.000 ejemplares, esto se va a distribuir por primera vez en el premio Onetti de la Intendencia Municipal de Montevideo, se va a distribuir a través del Socio Espectacular y también a través de Banda Oriental, que obviamente hará una venta comercial, digamos, ¿o no? Sí, también, ¿no? Va a estar en librería, sobre todo donde están todos los libros de Banda Oriental es en la librería Banda Oriental al lado del Teatro El Galpón. En el Galpón, sí, aquí en Cooperativa Bancaria también tiene. Cuando la luna vuelve a su casa, primer premio en dramaturgia del premio Onetti 2011, Intendencia de Montevideo. Andrés Echeverría, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchísimas gracias a vos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, ustedes saben que esta semana estamos pasando las exposiciones que ocurrieron, que fueron realizadas en el segundo encuentro de literatura breve y nuevas tecnologías que organizábamos allá en la Torre de Antel. Y bueno, ahora le toca el turno al profesor Federico Beltramelli. Él es profesor de Ciencias de la Comunicación y nos va a hablar sobre la edición electrónica, sobre el momento en que está pasando el libro en este momento de revolución tecnológica. Escuchamos al profesor Federico Beltramelli. Primero que nada agradezco a Pablo y agradezco a Fernando, que fueron los que me dieron esta posibilidad de hablar sobre estos temas y sobre todo también de tener un reconocimiento de las posibilidades y sobre todo de un anclaje concreto sobre todo lo que estamos estudiando los procesos de comunicación y también lo que estamos manteniendo una relación de producción con la comunicación nos pueden inquietar. Los problemas del libro son problemas también en alguna medida asociados fuertemente a otros cambios tecnológicos colindantes, en donde quizás nosotros tengamos una faceta mucho más directa, mucho más concreta de producción, como es en el terreno del cine, el audiovisual y la televisión. Ahora, lo que yo traigo acá para presentar es básicamente una introducción de lo que yo pienso que hay que tener en cuenta a los efectos de considerar, por supuesto, estos problemas que el libro tiene desde un nivel creativo, productivo, pero también desde las condiciones sociales y económicas que vienen generando estas situaciones de cambios tecnológicos. Espero no aburrirlos. Yo sé que Fernando trae una presentación mucho más amable, mucho más entretenida. Él es un experto realmente en estos temas, pero a mí es una presentación que me gusta hacerla sobre las condiciones que tenemos como país, a los efectos de pensar creativamente, pero también pensar estratégicamente como país. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros, un país tan chico, en relación a estos cambios y a estas sinergias globales que se vienen dando, ¿no? Yo les traje aquí una nube que no es mía, es de un autor, sobre distintos conceptos que a nosotros que estudiamos comunicación nos atrapan, ¿no? Es decir, son conceptos que a veces son conceptualizaciones. Fernando es muy descreído de estas conceptualizaciones desde el punto de vista de las investigaciones solamente sobre conceptos. Y estuvimos hablando de eso antes de empezar, pero en alguna medida esta nube de conceptos, esta nube de problemas necesariamente son las que están presentes cuando uno tiende a pensar estos problemas tecnológicos y que uno debería
tener en cuenta en las distintas posibilidades que tenemos como productores, pero también como consumidores, y a veces es el único papel que nos dejan, y ese papel de consumidor, cómo también, por ejemplo, puede ir cambiando, cómo las nuevas tecnologías nos posibilitan ciertas fracturas respecto a las posiciones y las posibilidades que teníamos antes. En alguna medida el universo social, en donde uno se forma, los niveles de educación que uno puede llegar a adquirir, puede llegar a poseer, interactúan con conceptos naturales como hipermediaciones, los mediaciones, las audiencias, los conceptos que tienen relación con la ideología, un concepto clave como el de hegemonía, por ejemplo, tienen relación, se relacionan con los cambios tecnológicos y por supuesto se relacionan con lo que ustedes van a debatir hoy, que tiene que ver con los formatos literarios aplicados a tecnologías o formatos literarios quizás promovidos por tecnologías, podrían ser hipótesis. Entonces esta nube siempre me parece buena tenerla en cuenta. Hay un triángulo, pero hay conexiones que naturalmente se dan y que se relaciona con esta tabla que divide básicamente las mediaciones y los medios, los soportes, que tienen que ver con un paradigma que va de muchos a muchos, que tiene que ver con un concepto opuesto que es la linealidad, que tiene que ver con un manejo de medios, lenguajes en un régimen de monomedialidad o un manejo de medios y lenguajes en un régimen de multimedialidad. Como ustedes ven ahí, en la distribución claramente nosotros interactuamos con cada una de estas plataformas, lenguajes, medios, y vemos necesariamente cómo se van ubicando los cuadros, ¿no? Es decir, de muchos a muchos claramente las wikis, Wikipedia es un ejemplo, pero también seguimos teniendo formatos lineales, ¿no? Es decir, tenemos posibilidades de intercambio permanente, pero también hay formatos de creación, formatos productivos en esquema lineal. Naturalmente, es decir, hay una fuerte confluencia, ¿no? Hay una fuerte confluencia en relación a las tecnologías de redes y sobre todo a la red, de soportes, pero soportes que acarrean lenguaje. Yo creo que tendríamos que tener ya hipótesis concreta con que el cambio acelerado de soportes en relación a las tecnologías de red pueden llegar a estar generando o promoviendo cambios en los lenguajes y sobre todo cambios en los dispositivos creativos en relación, por ejemplo, al lenguaje, en relación al libro y en relación a los formatos. Entonces, siempre me interesa considerar que creo yo que si bien la tecnología no puede ser vista como promotora, hay que dar cierto espacio de permeabilidad a los cambios tecnológicos en relación a las dinámicas sociales que terminan siendo dinámicas creativas y dinámicas que repercuten en escalas más grandes como conceptos de ciudadanía, pero también repercuten en los dispositivos que un niño puede llegar a tener para aprender y para acceder a determinados contextos. Acá empieza la parte más aburrida, ¿verdad? Pero yo quizás les ahorro. Pero básicamente tenemos tecnologías asociadas a la web y tecnologías sobre todo asociadas a acceso a través de la ubicuidad que nos permiten, por ejemplo, la banda ancha, ¿no? Es un tema claramente que nosotros lo tenemos en el acceso a información, en el acceso al entretenimiento, en el consumo de bienes informacionales y en el consumo también de bienes no informacionales, no creativos, no públicos. Entonces ustedes ven ahí cómo desde la televisión convencional nos vamos ubicando a todo lo que tiene que ver con el multimedia interactivo, los N-Play que podemos tener en un dispositivo, y como esos dispositivos tienen una función de ubicuidad y una función de ubicuidad que al tenerla nos permite estar plenamente conscientes no solo del acceso, sino también de la capacidad de producir en cualquier lugar, en cualquier hora y en cualquier momento. Producción que se relaciona con lo que habíamos visto anteriormente, que puede ser multilineal, pero también que puede ser lineal. Formatos tecnológicos que nos posibilitan pensar estrategias mucho más expansivas en relación, por ejemplo, a los elementos estancos horarios que tiene la educación hoy, ¿no? Formatos creativos que en alguna medida rompen con la rutina de un tiempo creativo específico. Es decir, podemos estar creando durante todo el día. Vamos empezando a tener conciencias de que nuestra actividad comunicativa no necesita de escenarios. Parece ser todo un escenario, ¿verdad? Después hay ciertas derivas que ustedes ya deben haber conocido, como desde los distintos escenarios también hay una espectacularización de todo lo que se hace, y son derivas de otros temas.
Esto también acarrea problemas que tienen que ver con una profundización de la convergencia tecnológica, pero también tiene que ver con procesos que atienden a concentraciones a nivel de escala que a nosotros nos preocupa. Es decir, conforme parece ser un mundo más democrático a través de las tecnologías, vemos que hay procesos de concentración socioeconómica en los distintos rubros a nivel del audiovisual y a nivel de la industria cultural a escala global. Es un tema también a tenerlo en cuenta, es decir, está bueno pensar desde un momento que estos soportes también tienen implicancias del orden de lo socioeconómico, al menos para mí es importante. Esta la voy a saltear, pero básicamente es un modelo de 4 capas sobre las tecnologías de redes, ¿verdad? En donde concretamente tenemos desde los que producen contenido, los operadores de redes, los generadores de contenidos y después los consumidores. Este modelo se aplica y yo creo que está bueno pensarlo también a los efectos de los distintos productos culturales que nosotros podemos estar generando a partir de las nuevas tecnologías. Hablaba de concentración, concretamente un autor habla que en 1983 identificaba 50 empresas dominantes en Estados Unidos en relación a los contenidos sobre todo de carácter broadcaster y audiovisual. En el 90 eran 23 y en el 2004 eran 5, ¿verdad? Datos concretos siguen en aumento, las estrategias de convergencia a nivel conglomeral, a nivel vertical y horizontal se dan. Yo creo que Uruguay sigue siendo en alguna medida una isla, pero hay que pensar que uno ya no produce para la provincia, es decir, en alguna medida tiene capacidad de producir. Pero bueno, a ver, aterricemos un poquito en esto que ustedes van a trabajar y lo van a trabajar muy bien. Aterricemos sobre estas posibilidades convertidas en proyectos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que este proyecto, que es un proyecto concretamente referido a posibilidades editoriales, como es el proyecto Lulú, tiene una lógica que aprovecha esa condición y que creo yo la aprovecha de manera bastante subversiva en relación al mercado editorial anterior, ¿verdad?, que lo tenía, que tiene que ver con tener, por supuesto, un negocio montado en la web, como lo es Lulú, pero también un esquema de posibilidades a nivel de la edición, lo que no implica que todo lo que posibilite Lulú sea un ejercicio democrático totalmente abierto, lo que no implica que eso sea inmediatamente tomado como una democratización total, pero lo que sí implica un nuevo modelo aplicado sobre estas tecnologías. Dice su creador que él cuenta con 1 millón de autores y que publican 200.000 libros al mes, ¿no? Entonces, naturalmente, él dice, nosotros le damos el 80% de la ganancia a quien publica el libro. Y el negocio es muy sencillo, es decir, él dice, todo al menos tenemos un cliente, una madre que tiene una tarjeta de crédito y que necesariamente compra un libro. Y eso es ganancia inmediata para Lulú, pero también es ganancia inmediata para quien escribió, ¿verdad? Entonces él dice, el ideal para un editor sería contar con 10 autores, ¿no? Y que cada uno vendiese 10 millones de ejemplares, modelo tradicional, ¿no? Con todo lo que eso acarrea. Para él, dice, es lo contrario, totalmente lo contrario. Queremos 1 millón de autores para que vendan 100 ejemplares anuales. Es decir, las posibilidades de la tecnología ya a escala empresarial, las posibilidades que nos da todo un sistema editorial que lo que hace es considerar la interfaz y considerar la interfaz de uso, la interfaz de consumo, la interfaz de acceso que tienen usuarios que a través de él inmediatamente se transforman en autores o son potenciales autores. Eso es digno de analizarse. Es una escala que para un país chico como Uruguay son modelos, no me gusta hablar de modelos de negocio, pero son modelos de negocios aplicables. Es decir, el problema es que una vez que tendemos las redes, una vez que tendemos, como decían, la posibilidad de tener fibra óptica en el hogar, es que hacemos con esa fibra. Porque el negocio es lo que le ponemos arriba, no tener las carreteras, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer arriba de esa carretera? Y nosotros sabemos que hay gente pensando en otro lado, y esto está bueno pensarlo también desde acá, qué posibilidades tenemos. Muchas veces no se precisa demasiado desarrollo desde el punto de vista empresarial, sino que lo que necesita es tener y aprovechar sinergias que, entre otras cosas, en Uruguay Entel la está generando. Nos está dando la posibilidad de una fibra óptica a hogar, es mucho. Bien, yo, para cerrar, si se habilita acá, también quiero reflexionar también sobre otros modelos de negocio, ¿no? Yo, para mí que esto es cosa de mandinga, pero me invitaron a esto y me llegó este mail. Y que le llegó a Fernando, entonces dice, no, de nuestra editorial especializada, no sé qué, un libro titulado Periodismo. Nunca escribí nada sobre periodismo, y mucho menos un título Periodismo. Sería un tratado universal, una suerte de enciclopedia, ¿no? De Diderot, no sé, pero
Entonces dije, ¿qué es esto? Le digo, debe ser una broma de Fernando, ¿no? Pero no, esto realmente tiene un link de verdad y es un modelo de negocio aplicado a entrar ahí y que a uno le piden plata para publicar, ¿no? Y esto, por ejemplo, se relaciona fuertemente con una propensión que tenemos nosotros que trabajamos en las universidades, una necesidad de publicar, ¿no? Entonces también hay modelos que no son modelos tan loables como los de Lulú, que creo que no son modelos tan en ese sentido transparentes como los de Lulú, pero bueno, también hay este tipo de negocios a nivel de la web. Y esto fue pura coincidencia, quiero creer que fue pura coincidencia y que Pablo no está detrás de esto a los efectos de poder incentivarme, pero bueno, lo quería mostrar porque digo, esto es una pieza de antología, ¿no? Sin costo alguno, pero parece que después, sí, bueno. Después que contestaste quiero ver. Bien, después dije, bueno, a ver, pero ¿cómo piensa la gente que piensa? ¿No? Es decir, a ver, porque uno viene a hablar de negocios, de posibilidades, de estructura, de democracia, podemos... Bueno, entonces me tomé el trabajo de hacer alguna navegación rápida por internet y tomar sobre estos puntos a algunos escritores y algunos creadores de proyectos que trabajan sobre este paradigma, ¿no? Y ahí está, ¿no? Es decir, Alberto Mangel dice, es decir, cuando pasamos de la tableta de arcilla al rollo y el rollo al códec, no es que mejoramos algo, sino que ampliamos o cambiamos o transformamos ciertas cualidades del soporte del texto. Pero eso no quiere decir que las abandonamos. Por ejemplo, ahora con la computadora hemos vuelto al rollo y con el ebook volvemos a la tableta, ¿no? Es una cosa muy linda poder tener en la mano todo el texto, no tener que abrirlo. Al mismo tiempo hay ciertas formas de lectura para el cual la pantalla no se presta. Entonces habrá nuevas metáforas de lectura. Es interesante esto, ¿no? Las metáforas de la lectura, ¿no? Aquello que una profesora con la que tuve suerte de trabajar, Lisa Bloch de Bear, habla de una retórica del silencio, ¿no? Es decir, bueno, esa sensación de todo lo que es la carga de intensidad respecto al formato, es decir, ¿no? La palabra como la palabra vista, ¿no? No solo la palabra conceptual, leída, no solo la aplicación de una retórica. Y es interesante también pensar que un escritor esté inmediatamente entusiasmado por estas nuevas metáforas, estas nuevas formas de la lectura, porque necesariamente uno tiende a pensar, sí, está bien, el libro electrónico lo que va a dar es mayor ubicuidad. Yo no sé, no, me quedó claro que no, que el libro también lo tenía, pero me queda claro que se plantean, por ejemplo, relaciones con la pantalla, relaciones con el fondo, relaciones con el color, relaciones con, por ejemplo, con la instrucción rápida que me daba Fernando sobre el ebook, los tipos de letra, la escala del texto, uno puede ir cansándose y ampliando el tamaño del texto en el ebook. El creador del proyecto Gutenberg, ¿no? Es decir, le preguntan, ¿no? ¿El libro electrónico implica un salto revolucionario? Dice, esta comparación que hacemos constantemente entre el libro y la tecnología electrónica no me parece interesante o útil. Es como preguntarse, ¿vale más una fotografía o una pintura? ¿Vale más una obra de teatro o una película? Tenemos una nueva tecnología para usar ciertas cosas. Eso no quiere decir que una sea mejor que la otra, que una cancele la otra, es simplemente más útil para ciertas cosas. En los primeros 50 años, después del invento de Gutenberg, se imprimieron más libros que en toda la historia previa de la humanidad. Hay un proceso parecido con los libros electrónicos, ya hay millones y millones de ebooks gratis en Internet. Está bien, la computadora y la biblioteca personal, ¿no? La computadora como biblioteca global. Pensemos un poquito sobre procesos que se pueden llegar a replicar. Y me gustaría terminar con esta reflexión de Horacio González, ¿no? Bibliotecólogo, director de la Biblioteca Nacional de Argentina, que dice, bueno, la revolución informática no puede dejar como contenido al resto de la cultura, ¿no? Este es un extracto que saco de un artículo. En este sentido, la idea del libro no puede ser pensada meramente como un soporte más de la serie de soportes que van desde la tableta, al papel, al CD, hasta el libro digital. El objeto que se llama libro, no es meramente otro soporte, es una unidad maravillosa, ¿no? Dice él. Como no lo inventó nadie, es de todos. Y hasta se podría decir que la civilización misma es un libro. No puede saber dónde termina el soporte y dónde empieza el contenido. No saber cuál es el límite entre el soporte y el contenido es la cultura misma. La revolución informática cree saberlo y eso la perjudica. Allí está el debate que nos toca entender. Claramente no es fácil, comparto con él, pero plantea esta circunstancia, que no deja de ser una circunstancia económica, que no deja de ser una circunstancia tecnológica, que no deja de ser una circunstancia creativa, y que sobre todo nos plantea el debate de intuir que estamos frente a un giro, ¿no? Un giro que anulará, no anulará, postergará la vivencia y también nos posibilita, creo yo, a países chicos trabajar sobre líneas que pueden ampliar negocios, pero que también pueden ampliar la creatividad.
es eso.